Dios les bendiga y Dios les guarde, esperando hayan tenido una semana sobrenatural. Saludamos a todos los seguidores de este espacio, a cada uno de los guerreros y guerreras que han determinado restaurar su hogar. Hoy en una nueva edición de Matrimonios de Poder, donde escucharás el rugido del león de la tribu de Judá, quien les habla su servidora, la profeta Aneler de Daza. Comencemos. Dios les bendiga, Dios les guarde, amado equipo de Matrimonios de Poder. Hoy Dios nos trae una maravillosa enseñanza llena de poder. El poder de la resistencia en el matrimonio. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 16 al 11. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su luz, gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comenzar definiendo la palabra resistir, porque muchos lo hemos leído, pero no muchos lo han entendido. Lo que significa o lo que conlleva esta palabra o esta acción. ¿Qué es resistir? Del verbo transitivo es recibir una cosa, algo que ejerce una fuerza o presión sobre ella sin moverse ni sufrir daño o alteración. Por ejemplo, podemos resistir un peso bastante fuerte sin quebrarnos o sin rompernos. La resistencia, por ejemplo, del embate de las olas al resistir en un avance de las tropas enemigas o un edificio, ¿verdad? Cuando las columnas están firmes, levantadas para resistir todo el peso. Pero ¿qué pasaría si ese edificio no tiene ese mantenimiento que necesita? Se vendría abajo, ¿verdad? Bien. Hebreo 12:4 nos dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amados, siempre que un matrimonio está en problema es porque uno o ambos han dejado de hacer lo que se debe y solo se han enfocado en lo que ha dejado de hacer el otro. Y esto te desenfoca de lo que tú debes hacer y esto empeora la situación. La Biblia dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Contra qué pecado vamos a combatir? Contra el que está dentro de nosotros mismos. Esto lo voy a ir explicando paso a paso. Hay cosas dentro de nosotros mismos que necesitamos combatir para que pueda venir la transformación y la manifestación de liberación sobre nuestros esposos o sobre nuestras esposas. También resistir es, por ejemplo, sufrir un padecimiento físico, moral o emocional de una persona que lo causa sin ejercer vencer sobre él, a menudo sin quejarse o tratar de evitarlo, sabiendo que la resistencia traerá un beneficio, el deseado. Por ejemplo, a veces pensamos que no vamos a resistir tanta responsabilidad. O por ejemplo, tengo que resistir la tentación de volver
a algún vicio, algún parásito que Dios ha quitado de mi vida. A veces pensamos que estamos en una sequía constante del alma y que esto no nos deja actuar de la manera adecuada. ¿Cómo resistiré, por ejemplo, tanto trabajo? ¿Y cuándo empezarás a trabajar tú? No resisto esa manera en que tú me miras. No resisto que me dejes sola y cosas así. Entonces en la categoría gramatical y en tiempos verbales de resistir, lo explicaré de esta forma. A. Padecer un sufrimiento sin dejarte vencer por él. Eso es resistencia. B. Oponerte a la acción de una fuerza dentro de ti, una fuerza interior que nos quiere obligar a hacer lo incorrecto, que nos quiere llevar a actuar en el mismo plano dimensional del que está en el error, bien sea el familiar, el esposo, el hijo, el amigo. En este caso estamos hablando de nuestros esposos. Nos quiere llevar esa fuerza interior por lo que aquella persona está ejecutando. Nos quiere llevar a pensar, nos quiere llevar a actuar de la misma manera en que él actúa. Hay una dimensión espiritual cercana a Dios, pero hay una dimensión terrenal que por supuesto es de las tinieblas. C. Reprimir sentimientos, deseos, pasiones que la carne quiere realizar, deshaciendo la obra de Cristo en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, en el crecimiento. Cada vez que te enfrentas a una reacción de tu esposo, cada vez que te enfrentas a una situación difícil dentro del hogar con tu esposa, cada vez que te enfrentas a esos desvaríos, vamos a llamarlos desvaríos, porque son momentos, cambios de personalidad, cuando los toma la ira, cuando hay un capricho, cuando hay una mala comunicación. Entonces debes reprimir esos sentimientos y deseos, pasiones que la carne quieren realizar debido, ¿verdad?, a la obra de ella en ellos. D. Oponerte a un ataque, pararte firme sabiendo quién es tu enemigo. De esta manera cuidarás tu corazón y cuidarás tu mente, de tal forma que no lo podrás tomar personal y sabrás perfectamente a quién atacar. Tu ataque no es hacia tu esposa ni a tu esposo, es contra el enemigo que está creando en él esa barrera. Otra de las cosas que debemos evitar es conservarte con el corazón en vida, es decir, emanando vida. Dice la Biblia que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tienes que mantenerlo en salud emocional, porque un corazón enfermo no puede ser guiado por Dios. Debes mantener tu corazón firme en el Señor, pese a las condiciones desfavorables o negativas, actuando como hijos de Dios. Las condiciones desfavorables y negativas no pueden llevarte a actuar de otra manera, porque tu naturaleza es la divina. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, pues resistid al diablo y huirá de vosotros. Se trata la resistencia. El resistir en Dios no es lo mismo que aguantar. Se trata de resistir haciendo lo que debes, no perdiendo nunca tu posición de hijo de Dios. Un claro ejemplo de lo que hacemos a diario y que no debemos hacer es, por ejemplo, dos boxeadores en un ring de boxeo. La meta es ganar, ¿verdad? No importando la herida del contrincante.
Y lamentablemente en el matrimonio le damos al enemigo toda autoridad para que se meta en nuestras vidas, porque albergamos sentimientos de poder, de superioridad, queremos tener la razón y también usamos la venganza, donde uno o ambos ¿verdad? Van arrinconándose hasta soportar los golpes y luego, cuando hay una media oportunidad de escapar de las cuerdas, el que estaba contra ellas arremete con mucha más ferocidad para ganar. Y en el matrimonio, si tu pareja no gana, no ganas tú tampoco. Para que haya un triunfo, ambos deben trabajar en favor del otro. Y muchas veces deberás no arrinconarlo, sino que también deberás hacer la parte que a él le corresponde. Para que la sobrenaturalidad de Dios les arrope y venga un trato del Señor con el que lo necesita. Satanás trabaja con diligencia para causar problemas prácticamente en cada área de nuestra vida. Nos ataca todas las áreas al mismo tiempo, pero al llegar, ¿verdad?, a atacar todas las áreas a lo largo, nos trae inconvenientes en toda clase de problemas. Nunca viene cuando estamos preparados para lidiar con ellos. Él siempre va a venir en un momento donde te sientas completamente vulnerable. Daniel 7:25 dice que Satanás busca oprimir a los santos del Altísimo. ¿Cómo tiene lugar esta opresión? A menudo la obra de Satanás es para hacernos decaer. Y es tan perceptible porque trata de oprimirnos gradualmente, un poco por aquí, otro poco por allá. Satanás sabe que se requiere más de un ataque para agotarnos. Satanás sabe que no es tan fácil, que te va a hacer perder la batalla. Por lo que viene sin cesar una y otra vez. Una forma en la que Satanás busca agotarnos es robándonos el tiempo, forzándonos a lidiar con el problema que él provocó una y otra vez. Y sobre todo tratará de dividir el hogar, tratará de dividirte con tu pareja a como dé lugar. Porque conoce el principio, una casa unida prevalece, pero una casa dividida cae. A él le gustaría siempre que nos pasáramos la vida apagando los pequeños incendios que él realiza. ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es la respuesta? La encontramos nuevamente en Santiago 4:7. Dice que debemos someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Vemos que tenemos que resistir al diablo, pero muchas veces nos preguntamos cuánto debemos resistirlo, o cómo debemos resistirlo, o cómo son los ataques, por dónde viene, cómo sé. Profeta, cuando el diablo viene y yo debo resistirlo. Pues cuando él comience a atentar contra tu vida matrimonial, cuando él comience a atentar contra tu comunión con tu pareja, cuando él comience a atentar contra tu intimidad, es uno de los ataques más fuertes que el diablo hace. Contra la paz, contra la armonía con tu pareja. Esta es una de las cosas que el diablo atenta fuertemente. Tú veas que quiere algo o algún problema o alguna persona quiere arremeter contra tu paz interna o contra la armonía de tu familia, es entonces la hora de resistir, porque el enemigo está usando instrumentos y normalmente lo que hacemos si queremos es usar las armas carnales y no las espirituales.
y dejar que el Señor pelee por nosotros. Debemos entender que sí hay una guerra profunda que hacer. Pero esa guerra profunda que tú debes hacer es interna, para crear en medio del problema que se extienda y se establezca la justicia del Señor y Él sea el que te defienda. Pero muchas veces somos impacientes y no queremos esperar que Dios nos exalte, sino que es nuestra arrogancia lo que hacemos nosotros mismos. Como Saúl, que no esperó que el Señor viniera, sino que él mismo levantó el holocausto, y para completar muchas veces hacemos lo que él hizo, oír al pueblo. Vamos a gente carnal con pensamientos carnales que no nos pueden ayudar, que no nos pueden guiar, porque ¿cómo podrá un ciego guiar a otro ciego y no caer dos juntos en el mismo hueco? Muchas veces decimos cuánto debemos esperar. Es necesario entender que nuestras almas van a pasar por procesos que no son necesarios. Proverbios 19 dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Nosotros tenemos reacciones, pensamientos, hablamos lo que no debemos hablar, nos airamos en los momentos que no debemos hacerlo, nos bajamos de la cruz y después queremos que Dios apague nuestros incendios. Y lo que tremendo que queremos que lo haga rápido. Mira, hermano, todo mal que se levante delante de nosotros, Dios lo convertirá en un bien y usará las circunstancias, usará situaciones y problemas. Y cuando te hablo de problemas, te hablo de familia, esposo, hijos, amigos, para traernos y perfeccionarnos. Dios usa sus instrumentos y usted tiene que entender que usted es un instrumento para conectar a los demás hacia Dios. Y si tú eres un instrumento para conectar a los demás hacia Dios, Dios necesita perfeccionarte. ¿Cuánto debemos soportar antes de enfrentar a Satanás? Si bien la Biblia nos enseña que debemos ser pacientes los unos para con los otros, no debemos ser pacientes con el enemigo. Primera de Pedro 5:9 dice, comparte un maravilloso principio, dice: resístanlo, manténganse firmes en la fe. Debemos resistir al diablo desde el primer momento. Cuando Satanás ataca, de inmediato debemos comenzar a alabar a Dios, debemos de comenzar a orar, debemos arrancar ayuno, debemos de resistirlo. Él quiere debilitarte. ¿Con qué? Con la tristeza, con el rechazo, con la depresión. Tú debes resistirle con el gozo del Señor. La Biblia nos habla de que Satanás es un mentiroso. Cuando él comienza a decirte mentiras sobre tu matrimonio, en tu mente, tú debes de gritarle en la cara tomando la autoridad que Cristo te dio y háblale las promesas de los que Dios te ha hablado. Debemos hablar la verdad de lo que Dios nos ha dicho a Satanás y ser humildes y pacientes, humillándonos bajo la mano poderosa de Dios ante las personas o ante nuestra pareja en este caso, y Dios nos exaltará. En el mismo momento en que percibes un ataque del enemigo, debemos acercarnos a Dios y orar y no deleitarte en el ataque, dándole la autoridad y el permiso de afligirnos, primero en nuestros pensamientos y luego en nuestro corazón. Y luego que Él haga eso, da luz la muerte. Es decir, de menguarnos. Los pensamientos nos van a menguar en la fe. O peor aún, dejando que estos pensamientos de derrota, de duda, nos hagan actuar individualmente, intuitivamente, irracionalmente, animalmente, solo por lo que sentimos, dejando a Dios a un lado. La Biblia nos dice que debemos estar alerta con respecto al momento en que podamos practicar la oración.
varias veces. La palabra de Dios nos manda a velar y a orar. Esto significa estar atento a las cosas que están mal dentro de mi hogar, dentro de lo que está a mi alrededor en nuestra vida, en las que de los demás o en la vida de los demás hacia nosotros. Inmediatamente debemos orar. Otra forma de resistir a Satanás es aplicar por fe la sangre de Jesucristo en toda situación que nosotros tengamos a nuestro alrededor. Así como los israelitas que fueron librados al colocar la sangre del cordero en los linteles de los marcos de las puertas y de los hogares y de las ventanas durante la Pascua, en Éxodo 12 del 1 al 13. También nosotros debemos aplicar la sangre de nuestro Señor Jesucristo por la fe y poder ser protegidos. Recuérdele a Satanás la cruz en la que Jesús lo venció por completo. Recuérdele que ya es un enemigo derrotado y que no podrá engañarlo ni timarlo de ninguna forma. Deje que Satanás sepa que usted se da cuenta de que él es quien viene contra usted y que usted no va a culpar a su cónyuge, ni a su familia, ni a sus hijos, ni a nadie que sea parte del alrededor donde usted vive. Poco culpará a Dios, a la vida, ni al destino por lo que le está haciendo. Satanás nos quiere débiles, agotados. De esa forma no tenemos poder para resistirlo. El que está afligido todo el tiempo está sin poder, sin fuerzas, sin el gozo del Señor. El gozo de Dios es tu fuerza. Sabe que si tiene un punto de apoyo, Él puede hacer una fortaleza en ti. Como dije antes, resistir al diablo desde el comienzo. Sea violento. La Biblia dice: los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Pero sea violento con Satanás. No espere ver qué va a suceder. Si espera, no le gustará nada lo que va a ver. Despiértese. Asimismo, en el Espíritu Santo, avive las llamas del fuego interior y no permita que se mengüe. Durante las dificultades, recuerde que Jesús, Él es la victoria en tu vida. Examinemos la manera en que los enemigos de Dios atacan a los hijos de Dios y cómo ellos los resisten. Una de las obras de Satanás a considerar primero son 4 aspectos muy importantes que él realiza. ¿Cómo actúa él en el hombre? Segunda de Corintios 10, del 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas, argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo es esto? Ante una situación que nos duele o nos desagrada, nos causa ira, lo primero es que pensamos por nosotros mismos y le damos rienda suelta a nuestra opinión en el asunto y no llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esto es altivez de espíritu. El no reconocer a Dios en todos nuestros asuntos nos puede aislar de Él, nos separa de lo que Él opina, nos separa de la mente de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos aislamos nuestra mente de la mente del Señor, porque entonces no podremos tener una mente semejante a la de Él. Esto nos muestra que Satanás usa toda nuestra altivez en nosotros como una fortaleza, con lo cual rodea el pensamiento del hombre. Por lo tanto, ¿qué hace con esto? Él tratará de ganar tu lealtad al pensamiento independiente de Dios y de su palabra. Esto trae como consecuencia que el ataque a nuestros matrimonios o a nuestra familia sea efectivo y prospere.
Es entonces cuando primero el Señor tiene que derribar las fortalezas de Satanás, ¿verdad?, en nosotros, para luego poder derribar las fortalezas en nuestras familias o en otros a través de nosotros como instrumento. Recuerde algo, amado hermano. Son tus pensamientos independientes de lo que tú puedas pensar de cada situación o de cada encontronazo con tu pareja, lo que hace que tú te vuelvas un instrumento inútil para poder conectarlo o para poder conectarla delante del Señor. Jesús es nuestro modelo y siempre nos va a usar como un instrumento para que Dios cumpla su voluntad en nuestras vidas. El Señor tiene que hacer esto antes de entrar en combate con la mente del hombre y llevar cautivo todo pensamiento que no lo deja obrar en tu familia y a través de ti. Hechos 9:15 dice: pero el Señor le dijo, ve, porque el mes es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Dios siempre va a usar a alguien. El ejemplo lo tenemos en Jesús. ¿Por qué Jesucristo no nos conectó en el cielo, sino que tuvo que venir como hombre, ¿verdad?, carnal a la tierra? La Biblia dice que el Señor está esperando, sentado, para que la iglesia ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Es decir, Dios te va a usar a ti en la tierra, es a través de ti. Él nos dejó al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos va a llevar a actuar como Él quiere que actuemos. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a llevar a actuar como Él quiere que lo hagamos. Es a través de ti que Dios va a manifestar su amor, su misericordia. Es a través de ti que el Señor va a hacer manifiesta la sanidad en el corazón del hombre. Es a través de ti que Dios va a mostrar esa luz que cambia. Es a través de ti. Es a través de tu testimonio. Es a través de tu paciencia, es a través de los frutos del Espíritu que se van a manifestar en ti, que tú vas a poder conectar a tu esposo, que tú vas a poder conectar al vecino, al amigo, al que está a tu alrededor. Ageo 2:23 dice: en aquel día declarará el Señor de los ejércitos, te tomará a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Juan 15:16 dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os conceda. Lo tremendo es que solamente se nos queda esta parte, para que todo lo que pidamos al Padre se nos conceda. Pero ¿dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos? Usted tiene que ser un conector de su familia. Y nosotros hemos malinterpretado esto que dice: nadie es profeta en su propia tierra. Porque es que la gente viene a Cristo por el testimonio de otro. Pero dentro de tu familia, tu esposo debe saber qué tal real cristiano eres tú, qué tal real cristiana eres tú, una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de Dios que no se aira con facilidad, que no toma la justicia por su propia mano, que no se venga, que perdona, que es capaz de tocar a aquel que ama dentro de su familia, que hace justicia, que ha tomado y que ha entendido que el juicio comienza por la casa del Señor. Es cuando la gente que está a tu alrededor te respeta como cristiano, es cuando tú entiendes que has cambiado, que en ti hay una naturaleza diferente.
¿Cuáles son los argumentos y las tentaciones de Satanás? ¿En qué consisten los argumentos a los que se refiere este pasaje? Derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esta palabra en griego se traduce también como imaginaciones o pensamientos. Con frecuencia Satanás nos asedia con imaginaciones suyas. Los hombres son insensatos, ya que dan por cierto que todos los pensamientos son propios. Nosotros no podemos pensar que todos los pensamientos que nosotros tenemos en nuestra mente son nuestros, pero de hecho son fortalezas de Satanás, las cuales impiden que la mente sea sometida a la mente de Cristo y que crea firme en sus promesas. Muchas veces Satanás nos inyecta cierta clase de imaginación en nuestra mente. Si creemos estos pensamientos, ¿verdad?, proceden de nosotros mismos, habremos caído en la trampa de Satanás. Normalmente decimos, no, yo creo que bueno, este sí, no, pero es que ya yo he visto esto, ya esto es demasiado. Ten cuidado. Frecuentemente surgen pensamientos sin fundamento alguno, sencillamente son imaginaciones, es decir, inyectados, inducidos desde la imaginación. Muchos de los llamados pecados son de naturaleza imaginaria, es decir, inducidos por Satanás. No son reales, aunque después que dan a luz se hacen reales. Muchos de los problemas matrimoniales, familiares, hermanos, amigos surgen entre los hermanos de la fe, proceden de las imaginaciones y de las inyecciones del enemigo en nuestra mente. No se basan en hechos reales. En muchas ocasiones pensamos mal del esposo y es el enemigo que nos está inyectando toda esa basura para dividirnos. Satanás inyecta un pensamiento absurdo en nuestra mente sin que nos percatemos de que esa es su obra. Y cuando él la inyecta, un pensamiento serpentino, o sea, de serpiente, ¿verdad?, y nosotros lo aceptamos, permitimos que opere en nosotros. Si rechazamos dicho pensamiento, rechazamos su obra. Muchos pensamientos no son nuestros. De hecho, son concebidos por Satanás. Tenemos que aprender a rechazar los pensamientos que provienen de Satanás. Todas las tentaciones de Satanás que se presentan por medio de la mente y entran por los diferentes sentidos, pero todos pasan por nuestra mente. Debemos entender esto. Satanás se da cuenta de que si ataca abiertamente a los hijos de Dios, ellos se levantarán y le resistirán impetuosamente. Es por esto que él nos tienta con mucha sutileza, se infiltra de manera furtiva, y planta un pensamiento en nuestra mente sin que nos percatemos de su obra. Una vez que dicho pensamiento tiene cavidad en nosotros, empezamos a considerarlo. Cuanto más usted considere el pensamiento, más nos vamos a sentir justificados y correctos ante el pensamiento. Y ya habremos entonces caído en su trampa. Ese pensamiento que hemos aceptado es la tentación de Satanás para llevarte a actuar como él quiere, para que entres en una dimensión carnal, para que actúes según como tu pensamiento está viendo que está actuando tu esposo o tu esposa. Si rechazamos el ataque de Satanás en nuestra mente y frustramos su arremetida contra nuestros hogares, estaremos cerrando la entrada más vulnerable a sus tentaciones. Muchos de los problemas que surgen entre esposos y esposas, hermanos, vienen de allí. Dios
que existen únicamente en tu mente, inyectados por Él, para Él trabajar sigilosamente y hacer su obra. No son problemas reales hasta que los hacemos reales, es decir, hasta que los damos a luz. Y por supuesto vas a decir, lo que yo pensaba era así. Por supuesto, porque Él te llevó a actuar y llevó a tu pareja a reaccionar según lo que pensaste. A veces piensas que tu cónyuge tiene algo contra ti y que ya no te ama y que tú no le interesas, o cierto hermano o cierta hermana o cierto familiar tiene algo contra ti. ¿Qué tan cierto es? ¿O qué tanto distanciamiento tiene conmigo? Esto puede ser que se produzca una barrera entre ellos. Es decir, Él va a lograr colocar una barrera entre el matrimonio. Porque el diablo te va a decir una y otra vez, no quiere nada conmigo, ya me puso una barrera, ya me puso límites. Cuando en realidad no ha sucedido nada. Dicho problema no es otra cosa que el ataque de Satanás en tu mente, de uno o en la mente del otro. Tales problemas son innecesarios. Los hijos de Dios deben rechazar esos pensamientos y sentimientos que se presentan de forma repentina como una perspicacia o sospecha. Tienes que aprender a nunca ceder ante los pensamientos de Satanás. Al respecto debemos hacer una advertencia. No podemos preocuparnos demasiado acerca de los pensamientos generados por el diablo. Hay personas que caen en extremo de no prestar ninguna atención a los pensamientos de Satanás, pero hay otras que caen en el extremo y le dan demasiada importancia. Una persona puede ser engañada fácilmente si no puede detectar cuáles son los pensamientos que provienen de Satanás, y al mismo tiempo puede perder la razón si se obsesiona con tales pensamientos. Si una persona le da excesiva importancia a la tentación de Satanás en su mente se va a llenar de confusión y será presa fácil de la trampa de Satanás. Tan pronto una persona aparte sus ojos del Señor o tenga un pensamiento individual a lo que dice la palabra, quedará expuesto y quedará en peligro. Por una parte necesitamos ver que Satanás ataca nuestra mente, y por otra parte necesitamos comprender que tan pronto rechazamos sus ataques, estos cesarán. Mientras tú resistas los ataques del enemigo, ellos van a cesar. Hermana, pero ¿hasta cuándo voy a vivir esto una y otra vez? Los ataques no cesarán hasta que tú seas transformada en esa área de debilidad. Dios le va a permitir a Satanás seguirte tentando. Mire, Dios no la tienta a usted. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Pero cuando Satanás decidió abiertamente rebelarse contra Dios, entonces dentro de la voluntad permisiva Dios le permitió ejecutar su mal. Porque acuérdese de algo, aun cuando él se dividió y él quiso hacer su voluntad, porque él tenía un libre albedrío, aún el mismo Satanás necesita una voluntad permisiva de parte de Dios. Y acuérdese que Dios va a usar bien el mal. ¿Quién creó el infierno? Lo creó fue Dios, ¿verdad? No la reproducción de lo que ahí hay. La reproducción de lo que ahí hay la creó Satanás, pero el infierno lo creó Dios. Pero lo creó para aquellos, ¿verdad? Para Satanás, para sus demonios y para aquellos que van a transgredir su palabra, aquellos que no quieren definitivamente, abiertamente
seguir a Dios. Ahora, ¿qué sucede? Usted debe entender que Dios le va a permitir a Satanás que le tiente en aquellas áreas de su vida en las que usted no se ha perfeccionado. Usted será atacado una y otra vez hasta que seas perfeccionado y que aquella área sea superada en ti. Es allí cuando cesarán los ataques de Satanás. Si una persona tiene que rechazar a Satanás día y noche, es porque algo anda mal con respecto a su mente y está andando en la senda equivocada. Por una parte debemos conocer las artimañas de Satanás, porque si las ignoramos seremos engañados, y por otra parte no debemos de preocuparnos demasiado al respecto, porque eso también nos conducirá a ser engañados. En el instante en el que en el instante en que nuestros ojos se posen en Satanás, él obtiene lo que desea. Esta distracción nos hará que seamos inservibles como instrumentos de Él, pues estaremos obsesionados con sus pensamientos día y noche. Cualquier cónyuge, escúcheme bien, hermano, hermana, que se ocupe de sobremanera en tales pensamientos ya ha sido engañado. ¿Cuáles pensamientos? Pensamientos de abandono, de duda, de engaño, de frustraciones, de desamor, miedos, adulterios, contiendas, divisiones, pleitos, frialdad, pasiones desordenadas, caprichos, malacrianzas, que activarán en tu cónyuge malestares. Tenemos que aprender a ser personas equilibradas, con dominio propio. No es apropiado preocuparse de manera excesiva. Si la mente de una persona está ocupada constantemente con los pensamientos que provienen de Satanás, en realidad le estás cediendo el terreno para que él pueda infiltrarse, por lo que jamás debemos llegar a estos extremos. Cuando ya tus pensamientos se hacen sentir y actuar según lo que él te dice o según lo que él está sintiendo, ya es un extremo. Usted no puede actuar según la inyección de los pensamientos de Satanás sobre usted. Usted no puede entrar en un terreno carnal. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo de Dios sea sobre su vida, dejando que Él lo exalte, dejando que Él actúe sobre su esposo o sobre su esposa. Dios les bendiga, Dios les guarde, amado equipo de Matrimonios de Poder. Les acabo de pasar la primera parte de lo que es el poder de la resistencia del matrimonio. Estaré esta semana pues pasándoles la segunda parte de este seminario tan precioso que el Señor